que nos convoca el proceso de importaciones en Manager Time. Todo suyo. Perfecto. Bien. Entonces, como decía Teresita, hoy nos convoca este proceso de importaciones, ¿cierto? Un par de semanas atrás habíamos tenido un webinar que nos dio la charla Teresita, donde nos indicaba toda la parte teórica de lo que significa este proceso de importaciones, todos los documentos que están involucrados, las monedas que están involucrados, ¿cierto? ¿Cómo es este proceso? Ahora vamos a llevarlo al registro a nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver directamente, vamos a hacer una aclaración por si tienen ahí dudas, por si hay, lógicamente, usuarios que ya tienen su tiempo ahí con Manager Time, ¿cierto? Manager Time, en la medida que ha ido avanzando el tiempo, va perfeccionando, ¿cierto? Va mejorando también las modalidades de proceso, los registros. Es bueno que ustedes también se actualicen en esta modalidad de registro y les puedo decir que la historia de Manager Time cuenta con, en este minuto, 3 formas de registrar las importaciones. La que vamos a mostrar el día de hoy y la que recomendamos de todas maneras que utilicen es la forma más completa en la medida que está relativamente más automatizada que las anteriores y, lógicamente, considerando todos los nuevos factores que han ido apareciendo. ¿Ya? Vamos entonces a ello. Lo primero, vamos a revisar algunos conceptos generales. Estos conceptos generales, como siempre, tenemos documentos de por medio. La orden de compra. Algunos me dicen, ¿pero la orden de compra es obligatoria? No, no es obligatoria, pero como buen uso de la orden de compra es muy práctico utilizarlo. ¿Por qué? Porque desde aquí entonces damos el puntapié inicial cuando comienza este proceso, ¿sí? ¿Puedo trabajar sin este documento? Sí, puedo trabajar sin este documento. Si te recomiendo que lo utilices, por supuesto que lo recomiendo porque así tienes un control mejor sobre el proceso completo y los tiempos. ¿Qué fue lo que pediste? ¿A quién se lo pediste? ¿A cuánto? Por ejemplo, si hay un dólar acordado o una moneda acordada, ¿cierto? La fecha en la que posiblemente iba a llegar ese pedido o más o menos la fecha. Y por lo tanto podemos trabajar también con esos tiempos. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos entonces. El siguiente documento, si se fijan, aparece 2 veces la FAC, ¿sí? En una dice la factura de importación o más conocida también como la invoice. Aquí es donde desde abastecimiento vamos a registrar la mercadería que ingresa a bodega, ¿ya? Pero estos 2 documentos, la OC y la primera FAC, no van a tener una comunicación directa con la contabilidad y por lo tanto el proceso contable es muy importante que lo tomen en consideración, lo vamos a ver ahora a continuación. La segunda factura que aparece es la de los gastos. La gente de la aduana tiene ese formato, ¿cierto? Nos entrega una factura para identificar sus honorarios y también cualquier otro gasto, por lo general, también nos van a entregar una factura. También podría ser algún otro documento, como por ejemplo un certificado, ¿cierto? De repente por ahí sale que hay que comprar hasta una estampilla. Entonces, por ahí es donde vamos a necesitar la factura u otro documento como para poder identificarlo. ¿Dónde lo vamos a registrar? Contablemente lo vamos a registrar en el comprobante. Vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, no les voy a spoilear nada todavía. La DIN. La DIN como propiamente tal se registra completa y el proceso que tenemos determinado, si está correctamente configurada, vamos a registrarla, les adelanto, por documento genérico y además tiene la posibilidad de registrar toda la información relacionada con la DIN en un solo proceso, en un solo movimiento. ¿Por qué? Porque esta DIN puede registrar y reconocer ambos proveedores, la tesorería, ¿cierto? En la cual vamos a determinar los impuestos que necesitamos pagarle, que es el IVA y los impuestos aduaneros. Por ahí, por lo general decimos, hay que pagarle el IVA a la tesorería. No, no se le paga solamente el IVA a la tesorería. La DIN no solamente trae el IVA, sino que también trae impuestos aduaneros, el ad valorem y posiblemente a lo mejor un seguro o algo por el estilo, que podría ser dependiendo de cómo ha sido nuestra transacción y desde dónde viene y cómo viene. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ojo con la DIN. La segunda parte que reconoce la DIN va a ser la parte de
la mercadería valorizada y el proveedor extranjero. Entonces, así vamos a registrar justamente esa deuda. Luego vamos a tener que hacer un ajuste entre lo que reconoce la DIN y lo que realmente es, ¿cierto? Y ¿para qué voy a seguir spoileando lo que vamos a trabajar más adelante? ¿Ya? Vamos a más adelante. Entonces, las monedas. ¿Cuáles monedas? Como siempre vamos a trabajar el peso porque todo lo llevamos a peso. Vamos a trabajar con el dólar aduanero, a pesar de que probablemente no lo vayamos a registrar en el sistema, ¿cierto? Sí lo vamos a ver y lo vamos a tener que tener en conocimiento. ¿Por qué? Porque el dólar aduanero es el que viene asignado en la declaración de ingresos. La DIN trabaja exclusivamente con esa moneda. Si yo compro en yen, en euro, en la moneda que sea, ¿cierto? De los demás países, todas esas monedas, ¿cierto? Para hacer el registro de la DIN va a pasar al dólar aduanero y del dólar aduanero finalmente pasa al peso, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde tenemos estas variaciones, estas diferencias entre un documento y otro, precisamente por los tipos de cambio, ¿ya? Y, lógicamente, podríamos trabajar con el dólar estadounidense y otras monedas que podemos, ¿cierto? Siempre considerando que los procesos, ¿cierto? Van a ir trabajando con este tipo de cambio, van a ir trabajando con esta identificación de la moneda. Por lo tanto, nuestra tabla de monedas debe estar ajustada a los nombres códigos, ¿cierto? Y además, también tener el tipo de cambio adecuado para la fecha adecuada. ¿Ya? ¿Ok? Bien, sigamos avanzando. ¿Qué proveedores vamos a topar en este proceso, en este viaje? Vamos a trabajar con el agente de aduana, un proveedor, ¿cierto? Con el proveedor nacional. Claro, el que me va a hacer el flete, el que me está cobrando el seguro, es un proveedor nacional, ¿verdad? Y el proveedor extranjero, claramente, ¿cierto? Todos en la ficha del maestro, ¿cierto? Es denominado proveedor, ¿ya? Así es que vamos a ir teniendo bien configuradito nuestro sistema para así ir trabajando sin ir a tropezones, ¿ok? ¿Ya? Bien. Ahora, el proceso, y que lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Lo vamos a determinar con hitos del registro. Estos hitos, marquémoslos como el paso a paso, marquémoslo como un checklist. Recuérdense como este historial, ¿cierto? Como hitos de precisamente el registro. Están un poquito generalizados, pero ustedes pueden ir viendo, sí, esto me ocurre, esto no me ocurre. Esto sí lo ocupo, pero después de este otro hito, ¿sí? Ustedes acomoden ahí los hitos, yo más o menos los puse como se me imagina un estándar, ¿ya? ¿Ok? Partimos, lógicamente, con el pedido al proveedor extranjero. Claramente ahí tiene un telefonito, ¿cierto? Donde nos comunicamos con este proveedor, hacemos el pedido. Hagamos la traducción. Cuando hacemos el pedido, llegamos a un acuerdo, ¿cierto? En cuanto al registro, podemos registrar la orden de compra, por ejemplo. ¿Se fijan? Creamos los productos nuevos si es que hay productos nuevos. Registramos nuestra orden de compra. Registramos al proveedor si es que es nuevo también. Entonces, ahí empezamos a hacer la creación y damos puntapié inicial justamente a todo este proceso. A continuación, y dentro, podríamos decir, del mismo proceso vendría como el abono al proveedor extranjero. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el proveedor nos dice, perfecto, para poder llevar a cabo este pedido, no sé, abóname el 50%, abóname el 80%, el 30%, págamelo todo, no me pagues nada, en fin, ¿cierto? Podríamos decir que justamente este, y por eso esta parte, podría ser móvil, ¿sí? Podría ser más adelante, podría ser justo en el momento cuando estoy haciendo el pedido, antes de registrar la orden de compra, por ejemplo, primero voy a tener que hacer el registro del abono a lo mejor. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, ahí es donde nos vamos fijando. El tercer hito es cuando ya pasó el tiempo de espera y ya empieza la acción, ¿cierto? A partir de ahora, prácticamente la gente nos dice, ya, desde ahora ya, llegó la mercadería, ¿cierto? A la aduana, llegó a puerto y por lo tanto necesitamos accionar. ¿Y qué nos dice el agente de aduana? Lo más probable que nos diga, perfecto, para poder hacer este movimiento, sacar tu mercadería, ¿cierto? Hacer la internación de tu mercadería, necesitamos tanta platita, ¿cierto? Con esto vamos a cubrir, al parecer, la tesorería. Con esto vamos a cubrir todo. Podría ser que a lo mejor el agente me dice, perfecto, la cuenta es esta. Y nos dice exactamente a quién hay que pagar y qué es lo que hay que pagar. Así como también puede decir, mira, pásame tanto, ¿sí? ¿Ok? Provisión del agente de aduana. Vamos a mencionarlo como provisión. El documento puede ser cuenta corriente, el documento puede ser un anticipo,
provisión, pónganle el nombre que ustedes quieran, el apellido que ustedes quieran. Lo importante es que entiendan, ¿cierto?, que es un pago anticipado, ¿cierto? Y después vamos a necesitar regularizarlo al final de todo este proceso. Continuando entonces en este día a día, probablemente llega la mercadería. La mercadería entonces se registra y decíamos con la primera factura. La factura tiene una marquita. Esa marquita es súper importante que esté, porque si no, vamos a accionarla como si fuese una factura nacional normal, es decir, va a ir al libro, a la centralización, y no queremos eso, porque no es una factura normal. Estamos ahí utilizando el formato, sin embargo, estamos utilizando parte de la acción que realiza, ¿ya? ¿Ok? Sigamos. Después registraríamos entonces lo más probable la DIN. En el fondo vamos registrando los documentos. Aquí, como les decía, a lo mejor tengo todos los papeles juntos y registro todo junto, así como también me va llegando por parte. Puede ser, ¿sí? La DIN entonces, la vamos a registrar. Vamos a registrar los gastos nacionales que son, ¿cierto?, por lo general facturas. Por ahí eventualmente podría aparecer algún documento X, ¿cierto?, para poder hacer este registro. ¿Ya? Ese documento claramente tiene que estar creado, ¿cierto?, en nuestro manager, ¿ya? Y después terminamos con la etapa del registro de los documentos y podemos empezar entonces a regularizar los pagos. Perdón. Vamos a regularizar los pagos nacionales. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ya, yo tenía esta factura, tenía este anticipo o la provisión, tengo que pagar esta diferencia, en fin, ¿cierto? No le tengo que deber nada a nadie. Es un proceso, digamos, calzado. Ay, perdón. Y al proveedor extranjero vamos a indicar un pago del saldo pensando en que tuvimos que hacer un abono al principio, ¿cierto? A lo mejor nos dijo paga todo y por lo tanto ahora nada. Listo, estamos saldados. Pero lo que vamos a necesitar hacer en este paso, sí, si tuvimos que pagar anticipadamente ahora, es regularizar el documento, porque lo que tenemos como de cuenta a este proveedor extranjero va a ser un anticipo, ¿cierto? Un documento que precisamente registra que vale por esta invoice, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos directamente ahora a ver uno a uno estos pasos. Vamos a ver un video para que no sea tan tedioso, ¿cierto? Y lo vamos a ir comentando. Vamos con este proceso de importaciones. Recuerden que las preguntas van por la sección de preguntas. Primer paso, entonces, vamos a ingresar la orden de compra. Todos sabemos ingresar la orden de compra, pero de todas maneras vamos a manager abastecimiento, orden de compra. En este ejemplo, para que vean que podemos también trabajar con varios documentos, vamos a registrar dos órdenes de compra. Una primera orden de compra donde es importante señalar, bueno, tenemos el proveedor extranjero y el total en dólar. Marcamos también el check con decimales. Registramos el primer producto y en este caso vamos a trabajar con un X producto que tiene una cuenta en particular contable, ¿ya? La cantidad la asignamos. ¿Cuál es la validación que tiene que tener este producto? Si yo dije que el documento lo voy a trabajar con dólar, por ejemplo, que es mi moneda, este producto debe estar creado con moneda de origen dólar y origen importado. Esa es la verdadera y correcta configuración de nuestro producto, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, el precio está indicado en dólar. Aquí estamos diciendo son $300, ¿sí? La cantidad es 40, $300. Espero que vean los números ahí en pantalla, ¿ya? Y ahí nos queda entonces una primera orden de compra que son $12,000, entonces esta orden de compra. Vamos a ingresar una segunda orden de compra del mismo proveedor, ¿cierto? Aquí va otro producto. Imagínense ustedes a lo mejor que son fechas distintas y por lo tanto vamos sumando y después nos va a mandar todo el embarque junto. Esa es la idea un poco, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a poner un segundo producto. Este segundo producto tiene una cuenta distinta, esa es la idea del ejercicio por lo menos para que lo vean bien. Y nuevamente estamos trabajando en dólar, por lo tanto nuestro código del fijador entonces tiene precio en dólar. Fíjense bien que el campo precio unitario o precio tiene el apellido de la moneda, dice dólar, ¿cierto? Si esa moneda fuese distinta a la que estoy poniendo en el encabezado, manager me dice, no podemos poner este producto adentro y por lo tanto el producto está mal creado,
¿sí? Cuando vayamos a crear productos en que vamos a comprar tanto nacional como extranjero, tenemos que pensar bien cómo lo vamos a llevar, ¿ya? ¿Ok? Bueno, aquí el segundo paso, vamos a crear inmediatamente esta carpeta, ¿cierto? Es el concepto contable en que necesitamos el código y el nombre. El código puede ser un número correlativo y en el nombre idealmente pongamos IMP guión, ¿cierto? Y la identificación de esta importación. Por ejemplo, en mi caso yo estoy poniendo parte del proveedor y estoy poniendo la fecha que estamos iniciando este pedido, ¿cierto? ¿Ya? Y el código, un número correlativo. Este código o este nombre, este concepto es el que después voy a tener que ir poniendo en ciertos lugares, ¿cierto? En ciertas glosas, en ciertas asignaciones, así que es muy importante que ya lo tengamos creado. Vamos entonces a este hito donde vamos a crear el abono para este proveedor extranjero, suponiendo, ¿cierto?, que vamos a entregarle ahí un 40% de la cuenta. Si se fijan, por ejemplo, en la glosa de este comprobante, estoy poniendo abono y la identificación de la importación, pongo el nombre del concepto contable. ¿Se fijan? Por ahí ahorramos también descripciones y ya estamos asociando, ¿sí? No necesariamente asociando, digamos, en relación interna, sino que al menos por glosa, visualmente ya está. Bueno, acá yo tengo un tipo de documento específico para el proveedor extranjero, por eso se llama distinto. Está asociado, si se fijan, a una cuenta de anticipo proveedor extranjero, ¿cierto? Y en la glosa ponemos lo mismo, abono y el concepto contable, el nombre, ¿ya? Aquí buscamos entonces la forma de pago, lo asignamos, ¿cierto? Tal cual como tenemos siempre configurado. En mi caso yo tengo el flujo efectivo, además tengo como validación de la cuenta de banco el RUT también, ¿cierto? Según ciertas validaciones y análisis que queremos hacer. Ya, listo. Tenemos grabado, creado nuestro comprobante con el anticipo. Vamos, pasó el tiempo y ya llegó la mercadería y entonces ahora vamos a repetir el paso, pero ahora hacia el agente de aduana, ¿cierto? Vamos a indicar entonces que es un egreso, en la glosa vamos a especificar que es la provisión del agente de aduana y, lógicamente, por ejemplo, podemos poner nuevamente que es ese el concepto. Si se fijan, está hasta el minuto ha sido asignado ese concepto en las glosas nomás, ¿sí? Ciertas exportaciones, por ejemplo, de informes, de cuenta, nos pueden traer esa glosa, por lo tanto es bien práctico irlo poniendo también. Las glosas son súper importantes como siempre. Ya. En el caso de aquí de la gente, yo tengo un documento especial de anticipo, pueden trabajar con el anticipo proveedor nomás normal, ¿cierto? Pero en mi caso yo lo trabajo aparte, ¿sí? Entonces se llama AAA, ¿cierto? Anticipo agente de aduana. Algunos se llama cuenta corriente, otros se llama provisión directamente. Bueno. En la glosa nuevamente ponemos, ¿cierto?, que es la provisión para esta importación en particular. Y por lo tanto escribimos ahí el concepto contable. Si se fijan, aún no lo asignamos, solamente va a nivel de glosa hasta el minuto. La forma de pago y ya tenemos listo entonces este comprobante, ¿ya? Perfecto. Guardamos entonces las líneas de detalle de nuestro comprobante y ya está listo, contabilizado y aprobado además, ¿cierto? Como trabajo con el flujo efectivo, lo aprobamos. Recepcionamos la mercadería. Nos vamos a ir a abastecimiento entonces y ahora vamos desde la factura a generar, ¿cierto?, la factura desde la orden de compra. Aquí también, a lo mejor es una invoice o son varias invoices. Para el ejercicio, como hice 2 órdenes de compra, también voy a hacer 2 facturas. Podría haber sido una, por si acaso. También podría haber sido que esta factura fuese parcial. También podría haber sido. Pueden ser muchas más facturas. Todo depende de cómo venga el embarque, cómo venga a distribuir esta información. ¿Ya? Bueno, ahí está entonces la moneda que asignamos. Ya pusimos el tipo de cambio. La moneda está reconocida. Y ahora vamos a modificar la creación de esta factura. Vamos en la glosa a escribir nuevamente el concepto,
para que visualmente esa factura nos diga, ojo que es de importación. Vamos a marcar el check de abajo y fíjense bien que en la totalera me queda ahora como si fuese un exento, ¿sí? ¿Ya? Es sumamente importante. Las fechas no se olviden de validarlas, ¿cierto? Y en el detalle, ahora sí, vamos a validar que, lógicamente, la cantidad y el precio sean los correctos, primero. Y segundo, en el campo donde dice embarque, ahora voy a asociar, ahora por primera vez, voy a asociar nuestro concepto contable, ¿sí? Es muy importante de hacer esta asociación en la factura antes de hacer el costeo allá al final de los procesos, porque para que considere que esa es la mercadería que tiene que ir asociada al cálculo. Si tengo más de un código, simplemente presiono ese botoncito que está al lado, que es el pegar, y por lo tanto va a replicar el mismo embarque de la primera línea en las siguientes, ¿ya? Es súper fácil. Bien, vamos nuevamente a registrar en la factura la segunda factura. Yo cierro para que se note el cambio del proceso, ¿cierto? A lo mejor justo tenía que registrar las dos juntas. Perfecto. Hago el proceso continuado, ¿sí? No es necesario salir. Ya. Elijo el producto entonces, que venía asociada a la otra orden de compra, y repito el proceso. Es decir, la glosa contable también la voy a asociar al mismo concepto contable y luego en el detalle vamos a asignar, ¿cierto?, este embarque. Recuerden siempre poner el ticket de factura de importación, ¿ya? Cuando la factura tiene el ticket de factura de importación, ¿sí?, hace la acción que corresponde a la factura solo para la bodega, ¿sí? Es decir, la parte contable que normalmente la factura hace, ¿cierto?, la omite, ¿ya? Por eso es importante que ese ticket esté puesto, queda como extra contable en el fondo. La guía para este proceso, si se fijan, ni siquiera es alternativa, no va. Aquí vamos a chequear, es una validación que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, en existencia, el stock físico, buscamos uno de los productos, ¿cierto? Y ahí estamos diciendo, sí, efectivamente, sumamos, ¿cierto? Este producto era nuevo, por si acaso. Sumamos entonces la cantidad justamente a esa bodega, ¿cierto? Estamos listos. Vamos a buscar el otro producto, estamos haciendo la validación. Obviamente podemos buscar en los informes, podemos buscar, ¿cierto?, desde la ficha del producto, mirar tanto el registro del costo como también el stock, ¿cierto? ¿Ya? Aquí estamos mostrando justamente alternativas que pueden hacer. Ahora vamos a la ficha de nuestro producto y vamos a revisar la ventana de los costos. En la ventana de los costos, fíjense, la moneda de origen es dólar y el origen es importado. Y ahora dice que el costo de última compra son los $300 a 900, que era el tipo de cambio, y el factor de internación todavía está en 1. Por lo tanto, pasando a nuestra bodega en pesos, son 270.000 y algo, ¿sí? Es importante que nos recordemos ahí de ese monto. Bien, ahora nos vamos a el comprobante, a registrar los gastos. Y los gastos los vamos a registrar como siempre, como registramos una factura desde el comprobante, ¿ya? Los gastos deben registrarse por el comprobante, ¿sí? Hay dos condicionantes aquí. Primero, todo gasto debe registrarse por el comprobante. Segundo, que debe estar asignada la cuenta de mercadería en tránsito para lo que reconocemos como gasto, ¿sí? Entonces, nuestro asiento siempre va a ir, por ejemplo, proveedores, IVA y mercadería en tránsito, donde vamos a asignar el concepto contable, ¿ya? ¿Ok? Muy importante que se recuerden de esa parte. Bueno, aquí estamos en la primera línea, donde estamos poniendo la factura. Aquí les voy a dar un par de tips también que tienen que ver justamente con la línea de, ahí está, se contabilizó el impuesto, lógicamente, pues una factura afecta, ¿cierto? En existencia buscamos ahí nuestra cuenta de mercadería en tránsito. Es tránsito, ¿sí? Me sirve para hacer este registro y punto. Luego lo vamos a resetear, vamos a dejarlo en cero, lo vamos a netear, ¿ya? Bien, asignamos el concepto contable y en este caso, fíjense bien en la glosa. Esta es una recomendación, ¿eh? Es como lo hago yo para, lógicamente, tener un control. Estoy poniendo entonces en la glosa, por ejemplo, que esta es la parte de el agente. Podría haber hecho el registro de todos los documentos y después una línea de mercadería en tránsito sumando todo. Podría ser, ¿cierto? Lo importante es que esté.
Pero en este caso yo lo estoy haciendo por separado para saber cuál es el gasto en detalle. Por ejemplo, tengo una primera factura que es del agente, una segunda factura que va a ser del flete, por ejemplo. ¿Se fijan? Por lo tanto, la misma cuenta, mismo concepto, pero la glosa es distinta. Y la glosa me va a llevar a decir y a validar si efectivamente tengo todos los gastos incorporados o no. Por eso nos sirve bastante, ¿ya? Bien, vamos registrando entonces el segundo documento, que es el flete, ¿cierto? En este caso, y en la glosa también va el concepto contable escrito, visual, ¿cierto? Aquí yo estoy poniendo, asignando datos y también estoy poniendo también datitos que son visuales, ¿ya? Vamos a registrar una tercera factura, suponiendo que en este caso para mi importación viene un seguro, por ejemplo. Entonces tenemos el agente de aduana, un flete y un seguro, ¿ya? Registramos este seguro, en este caso, por ejemplo, inclusive determinamos que es exento. ¿Se fijan? No hay impuesto de por medio y por lo tanto ahora tengo la línea, me va a quedar la línea para poder registrar justamente la mercadería en tránsito relacionada al seguro. ¿Se fijan? Entonces voy a tener la línea 3, la línea 6 y la línea 8 relacionadas con mercadería en tránsito asignada y asociada a este concepto contable, ¿cierto? Y con la glosa especificando cuál es cuál, ¿cierto? Cuál es el gasto de cuál. Con esto después me puede ayudar cuando yo vaya a validar la información, ¿cierto? Me puede ayudar a hacer el check si está todo. Ahí tenemos entonces los tres gastos, tenemos tres líneas de mercadería en tránsito y cada una está especificada de acuerdo al tipo de gasto que estoy reconociendo. Hago así comillas porque en el fondo son gastos de importación. El ingreso de la DIN, otra obligatoriedad. Aquí la DIN va por documento genérico. La DIN, RUT inicial, tesorería 55.555.555-5. Ese es el RUT autorizado para la tesorería. El otro RUT que podrían tener es de la tesorería como contribuyente. En este caso, la tesorería está haciendo, ¿cierto?, las veces de, no es el contribuyente. Por eso es importante que tengamos las cosas bien claras, bien limpiecitas. En el botón de abajo, yo selecciono entonces y asigno mi proveedor extranjero. ¿Sí? En la glosa puedo poner ahí que es de la importación también, podría poner que es mercadería para saber bien, y aquí este código está configurado como servicio para que no mueva stock y además va con la cuenta de mercadería en tránsito si se fijan. En el precio yo pongo el valor que dice la DIN como me reconoce la mercadería. ¿Por qué? Porque este código exclusivamente es la mercadería. En la totalera ahora voy a asignar, porque la DIN está configurada de esta forma, hasta el minuto se había calculado el IVA sin nada más, pero necesito asignar, por ejemplo, el ad valorem, que es el gasto afecto, el impuesto afecto, ¿cierto? El impuesto aduanero, ¿sí? Entonces tengo el impuesto aduanero, que es el afecto, que se suma con el neto para crear el afecto real y a partir de eso se calcula el verdadero IVA, ¿ok? Luego a la tesorería le tengo que pagar el impuesto aduanero y el IVA calculado. Por eso es que tengo tanto valor aquí y tengo un total 1 y el total 2. El total 1 es el total general y el total 2, el de los 18 millones, es realmente la deuda a mi proveedor extranjero. ¿Ok? Cuando hagamos la centralización en el paso siguiente, vamos a ver justamente esa separación. Ya son dos comprobantes, lógicamente, como centralización. Aquí. Otra marca. La centralización es seleccionar alguno. ¿Por qué? Porque necesito centralizar exclusivamente esa DIN, no más. No es centralizar las DIN, no es centralizar todos los documentos genéricos. Es exclusivamente de a una. ¿Ya? ¿Ok? Ojo. Voy a comprobante válido. Línea 1, mercadería en tránsito por los 18 millones, así es como me la valoriza la DIN, ¿cierto? Y documento genérico por 18 millones. Perfecto. Me voy al Z, me devuelvo, ¿cierto? Me voy al Z y veo la línea 4 y 5. Proveedor extranjero, fíjense bien, proveedor extranjero, está determinado ahí mi proveedor extranjero por los 18 millones y la línea 5 son los documentos genéricos. Si se fijan, la línea 4 con la línea 1 del otro comprobante están haciendo,
¿cierto? Mi asiento del proveedor extranjero con la mercadería en el fondo. ¿Se fijan? ¿Ya? Pero ojo, es mercadería en tránsito. Luego, la línea 1 y 2 es la contabilización de los impuestos y la línea 3 está reconocida como la tesorería, para que así entonces yo diga, a la tesorería le debo 4,3 millones. ¿Ok? Eso es lo que tengo que pagarle. Ahora, el impuesto aduanero, por ejemplo, ¿lo voy a dejar como impuesto aduanero o también se lo quiero agregar al producto? Supongamos que lo queremos llevar a gasto y es justamente lo que vamos a hacer ahora. El impuesto aduanero lo vamos a reconocer como el gasto, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer un comprobante. ¿Cuál ciencia tiene el comprobante? Súper sencillo. Vamos a hacer un comprobante de traspaso, ¿cierto? Donde vamos a rebajar la cuenta de impuesto aduanero, que nos quedó el movimiento, pero va a quedar en cero, y lo vamos a llevar hacia mercadería en tránsito. Y esta mercadería en tránsito sí va con concepto. Todo lo que yo diga gasto va con concepto. Lo que reconozca como mercadería va sin concepto. ¿Se entiende? El concepto va exclusivamente para lo relacionado con el gasto. Vamos a hacer este comprobante entonces, donde vamos a llamar, por ejemplo, la cuenta del impuesto aduanero. Lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Yo lo puse más que nada para ir cerrando. El impuesto aduanero, obviamente, va al haber y van los 700 y algo, que era el valor que estaba en ese comprobante. Si yo valido después en el mayor de esta cuenta de impuesto aduanero, debería salir en el debe y el haber, por lo tanto, un efecto cero. ¿Ya? En la glosa, si se fijan, estoy poniendo que es el ad valorem. Perdón. Y ahora la cuenta mercadería en tránsito, la cuadro con los 700, ¿cierto? Y agrego este concepto contable porque lógicamente lo necesito como gasto, ¿ok? Vamos a poner aquí un poquito. Perfecto. Tenemos entonces que estamos sumando a nuestra cuenta de mercadería en tránsito con concepto 700 y tanto, y el impuesto aduanero ahora quedó en cero, ¿cierto? Contabilizado. Y ahora nos vamos al cálculo del factor de importación. Ya se supone que tenemos todos los gastos. Podemos validar justamente si están o no están todos, ¿cierto? Podemos ir ahí a la búsqueda general, decimos la cuenta, o podemos buscar por el concepto y ahí chequeamos que esté toda la información. Aquí, en esta opción del mantenedor de datos, ¿cierto? Reconocemos el embarque y el rango. Luego nos va a traer entonces las facturas asociadas. ¿Se acuerdan que eran dos? Esas dos están asociadas a ese embarque. Validamos los montos para saber si no se nos pasó ningún código que haya quedado, ninguna línea que haya quedado sin esto. Y en esta parte tenemos los gastos. 1, 2, 3, 4. 4 gastos. Tenemos los valores, el agente, el flete, el seguro. Como está todo, hacemos el match y por lo tanto el sistema dice perfecto. Se consideraron 2 facturas y ya está hecho esto. ¿Sí? Ahora viene la parte buena. Vamos a utilizar la información de este Excel que nos entrega del cálculo para justamente hacer las validaciones y aprovechar también de ir revisando los cálculos, qué cosa tenemos que hacer, ajuste. Fíjense bien, ya, yo copié este dato y lo pasé a un Excel para trabajarlo en mi computador. Validamos entonces el documento 1, el 2, en este caso, ¿cierto? Y puedo ir poniendo, por ejemplo, los totales, ¿cierto? Puedo agregar en la línea, ¿cierto? Puedo agregar las cuentas de cada producto. En mi caso, yo trabajé con 2 cuentas distintas, ¿cierto? Cosa que voy a hacer ahora. Voy a agregar, ¿cierto? Ahí estoy sumando donde corresponde para ver los totales del embarque, ¿cierto? El total de mercadería, cómo se va a prorratear esta cosa, ¿ok? Ahí está, nos dice que ocupamos un tipo de cambio de 900, por ejemplo, cuál es el embarque que está asociado. También nos dice, los gastos sumaron tanto, 2 millones y algo, por lo tanto el factor fue de un 1.1256. Ahí yo lo puse así grande para que se note la cuenta. En el primer producto era la cuenta de materia prima y en el segundo era la cuenta de producto terminado,
¿cierto? Ahí ustedes pueden ir agregando si es que quieren, esto es una opción. Más que nada como para tener súper claro que no se nos escape ningún detalle. Este Excel, úsenlo para validar justamente este proceso. Ahí está el 1.1256, es decir, un 12%, prácticamente un 13% podríamos decir. Ahí nos dice entonces que la primera factura era de $12.000 y la segunda factura era de $7.200, un total entonces de $19.000. Ahí podemos también ir viendo también la conversión. Ojo, cuando aplicamos porcentaje y aplicamos conversión antes, después de ciertas fórmulas, lógicamente podríamos tener unas pequeñas diferencias con respecto a, ¿ya? Pero, fíjense una cosa, de 17 millones vamos a llegar a 19, que es la mercadería entonces final. La bodega estaría costeada en este minuto en 19 millones. ¿Cuánto es lo que tenemos? ¿Cuánto es lo que tenemos en la contabilidad? En la contabilidad tenemos un número nada que ver, porque según la bodega partió en 17 y luego aumentó a 19, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando el dólar a 900. Pero, ¿cierto? Si el dólar aduanero era de 940 y tanto, claramente la DIN nos está diciendo son 18 millones y algo, si es que se recuerdan de los números que fui mencionando. Por lo tanto, aquí yo puedo ir haciendo ese suma y resta para ir validando justamente, ¿ya? Obviamente la diferencia, aquí yo estoy notando que, por ejemplo, si yo utilizo el valor que tengo en la columna P, me dice que son 19.554.59 y me dice son 2.171.333. Hay 500 pesos de diferencia ahí, entonces hay que tener ojo, ¿ya? Bueno, lo importante es que tenemos que hacer traspasar, entonces limpiar la cuenta de mercadería en tránsito, y eso es lo que yo estoy marcando, mercadería en tránsito hacia la existencia. Por una parte es la cuenta de mercadería de producto terminado y por otro lado es la materia prima, ¿cierto? Por lo tanto, estos 19 millones son los que tengo que pasar, ¿sí? Luego, también tengo que ver cuánto es la diferencia y tengo que ajustar el valor de la DIN porque al proveedor extranjero no le puedo pagar cualquier cosa. Los 18 millones, ¿por qué le voy a pagar 18 si eran 17, por ejemplo? ¿Se fijan? Entonces ahí es donde justamente tengo que hacer ese ajuste también. En este caso, la DIN eran 18 y algo, ¿se fijan? 18, 195, 456 y me marca entonces mi invoice por 17.287. Es decir, son casi 1 millón de diferencia que me está marcando como más, siendo que al proveedor extranjero no le debo tanto. Le debo, pero no tanto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ajustar también eso. En este caso, para este ejercicio, la DIN era más alta que la invoice. Por lo tanto, tengo una solución. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rebajar ese asiento que me había quedado. Imagínense de nuevo, ¿cierto? Que tenemos proveedores extranjeros y tenemos mercadería en tránsito por mercadería por 18 millones. Tengo que rebajarlo a 17. Es decir, son 907.000 que tengo que hacer un ajuste. ¿Sí? Y eso entonces es lo que tengo que hacer. Primero voy a hacer un ajuste, lo vamos a mostrar, ¿sí? Para que... Entonces, siempre hay que hacer estos cálculos. Pueden utilizar esta misma planilla para que así está todo donde mismo. Entonces, en esta planilla voy a determinar, por ejemplo, cómo va a ser mi asiento para la mercadería. Luego voy a decir mercadería en tránsito por 19 millones, ¿cierto? Y lo voy a pasar hacia la existencia. Materia prima y producto terminado, sumados los dos, me van a dar 19 millones. Claramente tengo que ver ahí el porcentaje que corresponde. ¿Se fijan? Ya, entonces podemos utilizar este Excel justamente para decir cómo se hicieron los cálculos, cómo se aplicaron y cuáles son los números que estamos manejando y así tenemos todo en conocimiento y no nos quedamos con la duda así como, parece que no estoy muy cuadrado que digamos, ¿ya? Bueno, lo que está en amarillo entonces son los dos comprobantes que tengo que hacer en este minuto para poder regularizar todo, ¿ya? Vamos a validar el costo y el factor. ¿Dónde lo valido? Es de chequeo nomás. Ya sabemos ya que era el 12,50 y tanto, o un 13%, y justamente en la ficha me lo redondea y me dice 1.13. Fíjense bien que donde eran 162.000, ahora me subió el producto a 183.000, es decir, el costo de última compra ya está aplicado el factor de internación. ¿Se fijan? ¿Ya? Veamos el otro, que es el número más redondito.
Vamos a la ficha del costo y ahí dice, era $300 a 900, eran 270.000. Y ahora con el factor subió a 305.000. ¿Se fijan? Aplicamos entonces un 13% adicional a nuestro producto. Por lo tanto, la bodega en este minuto está valorizada a 305.000 por 40, claramente, por el producto. Ya, regularizamos entonces. Vamos a hacer el asiento. Un comprobante de traspaso donde vamos a regularizar la DIN. Como les decía, es súper fácil en este caso, ya en que la DIN es más alta, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer un proceso que tiene un nombre, pero lo vamos a utilizar a nuestro beneficio, ¿ya? Vamos a ver cuando lleguemos al detalle. Ya, fíjense bien. Ahí puse que era regularización. Entonces, leer pendiente lo buscamos como DIN. DIN, ponemos ahí los documentos y encontramos a la DIN relacionada con el proveedor extranjero. Acuérdense que vamos a encontrar la DIN con dos nombres, la misma DIN con dos nombres. Dos documentos, ¿cierto? Pero necesitamos seleccionar justamente la del proveedor extranjero. Ya, ahí está la primera, justo. Vamos a decirle pago parcial y vamos a poner las 900 y tantos mil pesos que era la diferencia. Entonces vamos a hacer como si estuviésemos pagando esta parte, pero en el fondo la estamos rebajando, ¿sí? Ahí está, rebajada entonces la DIN, fíjense bien que está el debe, proveedor extranjero está el debe. ¿Qué está haciendo? Está rebajando, ¿ya? Y ahora, en la segunda línea, vamos a poner la cuenta mercadería en tránsito sin concepto, porque estamos hablando de mercadería, ¿cierto? Relacionado con la mercadería, ahí está la diferencia y los mismos 900, lógicamente, haciendo el cuadro. Por eso les decía, cuando veamos la centralización, ¿cierto? Vean la línea del proveedor extranjero y vean la línea de la mercadería del otro comprobante, el Z y el T, ¿cierto? Con eso estamos haciendo nuestro asiento, ¿sí? Mentalmente. Si quieren lo dibujan, lo imprimen, en fin, para que se hagan la idea y después ya se van a ir acostumbrando. Listo. Tenemos entonces que nuestra DIN, es decir, la deuda al proveedor, ya llegó a los 17 millones. Y nuestra mercadería, ¿cierto? Oficial, contablemente ya es 17 millones. Fíjense bien ahí, lo estoy validando dentro del mismo comprobante, la cuenta. Entonces tenemos 18 millones menos los 900. Voy a hacer aquí este ejercicio donde voy a marcar las del medio, las voy a eliminar a la vista. Ojo, yo no borré nada, por si acaso no se asusten. ¿Ya? Y ahí estoy viendo que de los 18 millones, 900, ¿cierto? Y quedamos en 17,287, que es lo mismo que tengo en mi invoice. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Todavía estamos como mercadería en tránsito. Primero regularizamos entonces la mercadería en tránsito porque la DIN, ¿cierto? Se fue mucho más alta. ¿Ok? Listo. Ya regularizamos esa parte, ya estamos cuadrados entre la bodega y la contabilidad. Ahora vamos a justamente hacer la mercadería en tránsito que quede en cero y vamos a llevar justamente todo eso hacia la existencia. Otro comprobante. Claramente, dependiendo de con qué estamos trabajando, puede darse distintos escenarios, ¿cierto? En este traté de ser como el escenario más común para que vieran que también hay ciertas alternativas. Ya, aquí vamos a traer entonces la primera cuenta, que es la cuenta mercadería en tránsito, para mentalmente dejarla en cero. En este detalle, ahí ustedes ven si la hacen tan detallado como esto o no, ¿ya? Pero lo preferí hacer así para que se viera. En este detalle puse los 10.800.000 que hacen referencia a la mercadería en tránsito de la primera factura. ¿Ok? Entonces ahí dice mercadería y pusimos en la glosa nuevamente el concepto. Fíjense bien que la cuenta está sin concepto asignado, porque en este caso estamos ya contabilizando, no tengo gastos de por medio. Entonces me pregunta si está bien que no pongamos el campo. Obviamente sí está bien. Bien, vamos a llamar nuevamente la mercadería en tránsito y ahora vamos a poner el monto relacionado para la primera factura del gasto. El prorrateo en el fondo de ese gasto, ¿cierto? Que es 1.300.000. Entonces tenemos 10 millones más 1.300.000 vendrían siendo lo relacionado a la primera factura, ¿sí? Yo le puse gasto ahí, gasto de importación le pueden poner, o ustedes pueden poner la glosa como quieran, en cuanto esté claro, lo mejor posible, ¿sí? Yo lo puse así para que se viera bien que las cosas cuadran. Y ahora
la cuenta materia prima, que era la de la primera factura. 12 millones y ahí estamos cuadrados. Primer asiento, entonces, listo. Luego repito el paso, pero al final voy a poner la cuenta de producto terminado con los valores correspondientes a la segunda factura. En este caso, justamente lo hice así como un producto, una cuenta y una cuenta, pero espero que se entienda la idea. Bien, entonces tenemos 6 millones en la segunda factura relacionado con mercadería en tránsito. Por eso en la glosa dice mercadería, ¿cierto? Que vendría siendo la mercadería original. Luego, en el fondo con esto estamos desarmando lo que contabilizó la DIN, ¿cierto? ¿Ya? Que vendría siendo la primera línea y la que acabo de hacer, que es la cuarta. La primera y la cuarta. Listo. Aquí el gasto, entonces tenemos 1.300.000 por gasto, después tendríamos 800 y ahí estarían los 2 millones que decía el gasto. ¿Sí? Y por ende, nuestra segunda factura, el prorrateo, serían 7 millones. Entonces, 12 millones por un lado, 7 millones por el otro, nos suman los 19 millones, que era justamente lo que teníamos en el Excel que habíamos sacado como valor total. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces estamos todo cuadrado, 19, 4, 59, 562 sería el valor final y ya tenemos entonces absolutamente todo contablemente asignado. ¿Sí? Podemos validar la cuenta mercadería en tránsito. Es bueno que se haga este ejercicio de validar los movimientos de la cuenta mercadería en tránsito. Con y sin el concepto vayamos chequeándolo. En la búsqueda general podemos agregar el concepto. Si esto mismo lo exportamos, en el Excel podemos ver el concepto y ahí hacemos la validación. Bien, si miramos entonces el total de todos estos movimientos, que yo tenía una importación nomás, dice que tiene saldo cero. Por lo tanto, cumplí. Es decir, limpié mi cuenta mercadería en tránsito. Este proceso realmente está finiquitado desde el punto de vista contable. ¿Sí? Desde el punto de vista tesorería, ahora viene el pago nacional, ¿cierto? Donde vamos a regularizar el pago, vamos a limpiar entonces. Recordemos que el proveedor nos dijo, perfecto, pásame algo de plata, ¿cierto? Le pasamos un anticipo. Por lo tanto, ahora vamos a decir, sí, le pagamos a la tesorería, le pagamos a don Juanito, a don Pepito, ¿cierto? Y además le pagamos a la gente, ¿cierto? Ahí hay pagos. Lo más probable es que con la provisión nos hayamos quedado corto, por lo tanto directamente ya había sacado la cuenta, es un egreso. ¿Sí? Contabilizamos pago y empezamos a buscar. Buscamos entonces la DIN, buscamos a la gente, buscamos a las facturas y documentos de gasto que necesitamos pagar, ¿cierto? Y listo. Luego la forma de pago. Ahí está. Se fijan, es la misma DIN, pero ahora asociada a la tesorería por los 4 millones y algo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la centralización? Listo. Leemos pendiente de nuevo. Ahora vamos a traer de una sola vez los dos documentos relacionados a la gente, que es el anticipo y la factura, ¿cierto? Ahí está. Entonces tenemos el anticipo, el AAA y la factura correspondiente al proceso. Listo. Leemos de nuevo, nos faltan gastos. Nos falta la factura del seguro y la factura del flete. Ahora, por factura. Ahí está la aseguradora y además está el señor flete ahí a continuación. Listo. Todas las deudas pasadas al comprobante. Ordenemos entonces ahora toda esta información. Para que visualmente se quede más bonito, vamos a pasar ahí el anticipo hacia abajo. Ahora sí, visualmente está más cómodo, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto nos queda? Nos queda una diferencia, por lo tanto, efectivamente, le quedamos debiendo plata al agente y justamente vamos a hacerle ese pago que lógicamente, y lo más probable es que sea así como súper rápido, porque a la gente no hay que deberle plata. ¿Verdad? Bien, ahí está el saldo entonces de este proceso. Completamos ahí los datos como siempre, el flujo efectivo, el RUT. En mi caso, yo tengo el banco de esta forma, ojo, ¿ya? El número, nunca hay que olvidarse del número. Si parto de atrás para adelante, claramente siempre se falta algo. Ya, ok. Ahí estamos listos entonces desde el punto de vista de nacional. No le debemos plata a nadie, ¿sí? Ya le pagamos a todos los nacionales y estamos listos. Y ahora regularizamos. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a limpiar la cuenta corriente diciendo el anticipo contra la DIN registrada, la DIN del proveedor extranjero. Vamos a pagar el saldo. Todo depende de cómo sea el juego que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí?
Importante, si el vencimiento final de este documento es más adelante, es importante que ahora sí hagamos la limpieza para que sí mantengamos las cuentas corrientes limpias, ¿ya? Eso como recomendación. Por lo tanto, la deuda sería lo que efectivamente el saldo, pero no veamos así tanto documento que al final se ensucia más la visual que lo que ayuda. Ya. Tenemos la DIN entonces que son 17 millones, ¿cierto? Sí. Listo. Perfecto. Entonces ahora necesitamos el anticipo. Podría haberlo traído todo junto, pero en fin, era para mostrar cuánto había quedado la DIN. Si se fijaron, la DIN me trajo 17 millones, siendo que la DIN original era por 18. ¿Se fijan que hicimos este ajuste? Ya. Traemos entonces nuestro AP, que es el anticipo del proveedor extranjero, y vamos a pagar la diferencia. Podría haber sido que a lo mejor íbamos a saldar, ¿cierto? Proveedor extranjero, los 17 menos 17 hemos puesto los 9 y nos queda la deuda para más adelante. Pero en este caso vamos a hacer el pago para cerrar absolutamente todo el proceso. ¿Ya? Estamos a puertas ahí de el último. Claramente si voy poniendo el mismo número me va a ir dando esas validaciones. Recuerden, por eso también lo dejé. Ya. Ahí entonces el proveedor extranjero tampoco le debo nada. Entonces tengo la bodega alimentada correctamente, costeada correctamente. Tengo contablemente todo también, limpia la cuenta mercadería en tránsito y también las deudas nacionales como extranjera. Listo, no debemos nada a nadie, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya podemos terminar. Y así es como se registra entonces. Por ahí podría haber alguno que otro paso que sea distinto, que sea necesario ajustar, pero más o menos vendría siendo. Si se fijan, ahí fuimos cumpliendo los hitos. Veo que hay harto movimiento. Así es. Cuénteme. Bien, bueno, antes de pasar a las preguntas, acabo de dejar en el chat, para que lo tengan ahí, el link del artículo a nuestro centro de ayuda, donde está explicado el paso a paso de todo esto que les acabamos de explicar, escrito, cosa que lo tengan de respaldo y puedan revisar internamente su proceso. Que ahora pasamos a las configuraciones. Sí. Incluía las configuraciones, así que es importante. Bien. Dentro de las preguntas, la primera pregunta es un tema más general, que nos pregunta Ariel, nos dice, ¿qué pasa si necesito crear un tipo de documento de 5 caracteres? Me deja hasta 3 y necesito que sea 5. Ariel, como complemento, en las últimas versiones te permite crear códigos de 4, pero si a pesar de que con los 4 no te alcance, necesitas agregar uno adicional, tienes que hacer a través del chat de soporte, tienes que levantar el requerimiento y explicar el por qué necesitas los 5 caracteres, para que lo puedan evaluar cómo mejora el sistema. ¿Ya? Ese es un paréntesis antes de entrar al tema. Perfecto. Cristian nos pregunta, en el ingreso de la factura de importación, ¿qué dólar se ocupa? A ver, la moneda que utilizas, eventualmente podría ser un dólar acordado, como también podría ser el del día. ¿Sí? En realidad es una evaluación de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el que en realidad trabajamos? ¿Ah? Así es. Lo que te puedo asegurar, cuál es la que sí o sí, el que viene fijo es el dólar aduanero, que se lo asigna la agencia, ¿cierto? La aduana, el Servicio Nacional de Aduana, lo asigna para el mes. Eso es lo único que te puedo decir de cuál es el que no cambia, ¿cierto? Mes a mes cambia, pero es uno. Ahora, la moneda que utilizas para valorizar tus compras depende de la empresa en lo que cuál es el que vas a considerar. Así es. Del día. Mira, podría ser que a lo mejor acordaron el mismo dólar de cuando hiciste el pedido, por ejemplo. Por lo tanto, aplica esa fecha, ese valor en la factura, ¿cierto? Lo puedes dejar también ahí como nota. Así es que es relativo. Claro, es como complementando un poco. Claro, cuando les vimos todo el tema teórico y hablábamos de los Incoterm o las condiciones de venta, una de las características que tienen estas condiciones de venta es establecer, por ejemplo, cuáles son los tipos de cambio a utilizar. Así que eso es parte de la transacción. Ya, Emilia nos dice, ¿qué pasa cuando viene incorporada en la factura invoice el flete marítimo? Ya. Ok. A ver,
el flete marítimo. Aquí tienes dos alternativas. Ver la forma, hay que contabilizarlo. Primero hay que contabilizarlo con justamente, es decir, un asiento donde diga mercadería en tránsito, ¿cierto? Y con concepto contable, ¿cierto? En este caso particular, esa contabilización, hay que ver bien cuál va a ser su contraparte para que, lógicamente, ese asiento quede correcto, ¿ya? Así que lo vas a registrar. Ahora, hay una forma, digamos, un poco más trabajosa, pero es más natural, que es directamente, en vez de poner un ítem que diga flete marítimo o gasto, ¿cierto? Prorratearlo directamente. Por ejemplo, si el producto costaba, no sé, $200, ponerle 220, porque 20 era el prorrateo de ese gasto. Hay varias fórmulas como de considerarlo. Ahora, si ese mismo gasto lo consideras gasto empresa, como gasto empresa y no del producto, claramente hay que contabilizarlo por fuera, contra proveedores extranjeros, por ejemplo. Mira, voy a aprovechar. Pero de todas maneras hay que verlo bien, ¿cierto? Cómo va a ser, cuáles son las disposiciones de cómo lo va a determinar la empresa, ¿cierto? Si en el fondo va a ser un gasto empresa, va a ser del mismo producto, ¿cierto? Parte del producto, o simplemente que se identifique y luego sea parte del costo del producto, como el adicional, como un gasto. Mira, voy a aprovechar que Emilia hizo 2 preguntas más. Vamos para cerrar el tema con Emilia y ahí seguimos con el resto. Perfecto. Emilia, otra las preguntas nos deja, dice, los gastos antes se ingresaban por abastecimiento, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Porque la formulación de ahora es que el comprobante va a tomar toda la información. A ver, este va a ser como un secreto. Para que el cálculo funcione con la nueva modalidad y no se choque con las funcionalidades antiguas, tuvimos que hacer este cambio de considerar en la instrucción que todo concepto contable que se registre como tal, con una cuenta asociada, eventualmente mercadería en tránsito, pueda ir a esta formulación. Si te fijaste, yo me fui a mantenedor de datos y ahí se hizo el cálculo. El formato anterior, por eso les decía, hay 3 formas que Manager trabaja, pero esta es la más completa y la que recomendamos, ¿cierto? Es porque la anterior tenía la libertad de registrar por cualquiera de los 2 lados porque hacía el cálculo inmediato sobre la invoice, ¿sí? Y era a una factura, no podían ser varias, es decir, no había una consolidación de embarque. Entonces, por lo tanto, por eso se hizo el cambio, Emilio, así como contándole la verdad. Exacto. Bien. Y la otra pregunta que nos dejó Emilia es la siguiente. ¿Qué pasa con aquellos gastos que son posteriores al ingreso de la importación? Por ejemplo, si tenemos un crédito a 90 días para el pago, ¿qué pasa con las comisiones bancarias por este concepto? ¿Cómo lo contabilizo para el factor? A ver, es complejo cuando los tiempos se nos escapan y teóricamente ya está cerrado, ya está costeado todo, ¿verdad? Yo creo que ahí podría ser una buena fórmula realizar provisiones de justamente esos valores. Y esos valores esas provisiones considerarlas dentro del costo ejecutado para no estar abriendo procesos, porque no hay una forma en que puedas abrir nuevamente el proceso y recalcular, si no te quedaría ahí un poquito la escoba. Creo que sería como la forma más sana de hacer esa asignación. Espero que se pueda. Refiriéndome a que sean montos reconocibles. De todas maneras hay que darle ahí una vueltecita, pero yo me inclinaría por esa alternativa, Emilia. Ya. Javiera nos pregunta, mira, a ver, ¿qué pasa si ingreso primero una guía de recepción desde la OC y luego la factura desde la guía de recepción? ¿Cambian algo? Sí, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la guía en este juego no pinta nada. La guía es nacional. Háganse la idea de eso. La guía es nacional. La factura es de importación. La factura tiene la marca de importación. ¿Sí? El cálculo que les mostré yo está basado en que va a ir a buscar a la factura. Si se fijaron en la ventana, decía, reconoce el embarque, el rango, y después dice, las facturas relacionadas son tales.
Si yo hago una mezcla de poner entre medio la guía y luego la factura, probablemente, no sé si me hará el cálculo o no, pero el problema es que el costo de la bodega no voy a estar haciendo bien. ¿Sí? Es lo mismo que cuando en la parte nacional yo digo, la guía decía que eran cantidad 30 a 1.000 pesos y así entró a la bodega. La tarjeta de existencia se creó de esa forma. Y después la factura la cambio. Si la factura la cambio no me cuadra con la guía y por lo tanto contablemente tengo una cosa y en la bodega tengo otra. Aberraciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quién hacía la pregunta? Perdón. Javiera, perdón. En este caso, la guía no pinta nada. La guía utilízala solamente nacional. La guía ya tiene bastante carga nacional como para más encima estar cargándose la parte, digamos, de importaciones. Ya este proceso, por eso se mostró así y por eso al principio decíamos, ¿qué documento vamos a usar? Orden de compra, opcional, y factura con el ticket de importación. Por eso tiene ese ticket de importación, porque es para eso. Es la invoice, punto. ¿Ya? Bien. Ojo, nos quedan 2 preguntas más, pero primero que todo les vamos a pedir las disculpas del caso. Estamos pasados un par de minutos en la hora, pero vamos a contestar las últimas 2 preguntas. Era un poquito extenso el tema. Mira, Ya. la INET nos dice, nosotros registramos la DIN directamente en comprobante contable. O sea, están registrando una factura. Claro. Que el nombre dice DIN. Exacto, porque si tú te fijas, la INET, cuando tú le ingresas directamente en un comprobante contable, prácticamente estás haciendo todo el paso manual. En el fondo estás reconociendo, como técnicamente cuando uno habla de importaciones se conoce como el neto falso, ¿cierto? El neto que se calcula de la DIN. A lo mejor no estás reconociendo directamente el proveedor extranjero, que en el fondo es lo que nosotros con este proceso buscamos automatizar. ¿Ya? Es por esa razón que hemos hecho todos estos cambios. Ojo, en tu base, por ejemplo, el código de ese documento que tú utilizas no debería ser DIN. Exacto. Debería ser DI. Y crear desde cero la DIN. ¿Ya? Ojo, por eso al principio les hice la aclaración. Tú estás usando el primer formato, sí, la primera fórmula para ingresar la importación. ¿Ya? La primera fórmula es con DI. La segunda fórmula es intermedio, ¿cierto? Pero para una factura, para una invoice. ¿Ya? Y esta te permite hacer una a muchas, todo dependiendo de el embarque como venga. ¿Sí? Por eso es mucho más completo y eventualmente se trabaja mucho menos. Si se fijan, comprobante contable, en el fondo yo tuve que hacer 2 ajustes que son naturales, ¿sí? Entre lo que dice la invoice y lo que dice la DIN, por un lado, y por otro lado, la mercadería que la traspaso directamente a la existencia. Y listo, y nada más. ¿Ya? Bien. No trabajen de más, chicos. Ya, y la última pregunta que nos hace Patricio nos dice, ¿qué pasa con los correlativos del libro de compra con los correlativos de la factura ingresada por comprobante? Patricio, el tipo de documento es el mandante para el correlativo del libro de compra. Así que da lo mismo si tú le ingresaste por comprobante o por el módulo de abastecimiento, va a alimentar de igual forma y va a consumir el mismo correlativo. Lo reconoces. Yes. Por supuesto, todos nuestros webinars quedan grabados. A partir de mañana les va a llegar una invitación y van a poder acceder nuevamente y van a poder ver el video para poder revivirlo, ponerle pausa y escucharnos atentamente en la plataforma de nuestra academia. ¿Ya? Que recuerden siempre que nuestra plataforma es academiamanager.cl. Así de simple, sin www. Ustedes se registran y pueden ver todo. El curso de importaciones también está, entonces ahí está más explicado, más con pausa, hay ciertas interacciones también y hay más ejemplos de justamente cómo se hace el registro, inclusive mostrando las parametrizaciones. Y como les decía Teresita, que se los había dejado, ¿cierto? En el chat, sí, es el link hacia el centro de ayuda, donde ahí está literal el paso a paso, ¿cierto? Lo que aquí estamos viendo, ahí también está, pero en papel, y además tiene las configuraciones previas. Así es que ahí tienen todas las herramientas para poder, lógicamente, armarse. Una recomendación, si ustedes trabajan con la declaración de ingreso que registran por comprobante, como alguien ahí había consultado, ese quiere decir que es el primer formato. Esa declaración de ingreso debe modificarse su código y decir DI, ¿cierto? Y el nombre ojalá poner no usar.
idealmente, ¿cierto? Y ahí crear la DIN nueva con la formulación. Si se fijan, la formulación en la parametrización es más completa porque puedes ingresar el ad valorem, por ejemplo, y los otros impuestos aduaneros, cosa que en las otras fórmulas no se puede hacer. Además, te reconoce justamente el proveedor nacional y el proveedor extranjero, es decir, hace la separación de lo que le pagas a la tesorería y de la mercadería que es el proveedor extranjero. ¿Sí? Es mucho más fácil. Revísenlo bien, ¿cierto? Y hagan ahí los cambios necesarios, ¿cierto? Por ahí podríamos rápidamente mandar, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Mandamos sí. La encuesta. ¿La mando yo? La encuesta rápidamente si necesitan algún contacto de los chicos de comercial, ¿cierto? Hay alguna contratación de algo, alguna conversación con los temas comerciales, servicios especiales si requieren, por ejemplo, horas consultor para precisamente, por ejemplo, hacer estos cambios en el caso de o necesidad de configuraciones o temas de soporte, que haya algún tema técnico ahí que esté pendiente. Nosotros vamos a traspasar esta información, así es que ahí contéstenos rápidamente esta encuesta. Si no alcanzaron a contestarla, también nos pueden dejar algún comentario luego al cierre de la sesión, como siempre, ¿cierto? Donde gustosos ahí leemos sus comentarios, ¿sí? También nos pueden dejar por el chat. Todos los lados los leemos, así es que, y después entregamos toda esta información a nuestros compañeros, ¿ya? Así es. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra entonces... pregunta quedó por ahí? ¿No? No, estamos listos con las Perfecto, ya estamos pasados, pero de todas maneras ahí el cariño es el mismo. Ya. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su atención, ¿cierto? Y la paciencia va a quedarse un ratito más, a pesar de que tratamos de partir justo a la hora. Bien, despídanos más. Nos despedimos entonces hasta una próxima oportunidad. Estén atentos ahí de que les va a llegar la invitación para poder revivir el webinar desde nuestra academia y así también los vamos a ir invitando a nuevos webinars y temas interesantes en los próximos días, meses o semanas, dependiendo de. Listo, que estén muy bien. Teresita, un gusto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, que estén bien.